El grupo número 2 quiere poner a consideración el trabajo realizado de didáctica de la escuela multigrado en la tarea final de la práctica número 5. A continuación, iniciamos con nuestra presentación. Planificación microcurricular de unidad didáctica, año lectivo, agosto 2023, julio 2024. Datos informativos. Docente, grupo número 2. Área, lengua y literatura, asignatura, lengua y literatura. Unidad didáctica, número 1. Título de la unidad, leo y aprendo. Valores u otros ejes transversales, el respeto a los derechos y dignidad de niñas y niños y adolescentes. Grado tercero, cuarto, quinto. Número de semanas 4. Fecha de inicio 22 del 08 del 2023. Fecha de finalización 22 del 09 del 2024. Objetivos de la unidad de aprendizaje. Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones según los contextos y las situaciones comunicativas para desarrollar una actitud de indagación crítica frente a los textos escritos. Participar en situaciones de comunicación oral propias de los ámbitos familiar y escolar con capacidad para escuchar, mantener el tema del diálogo y desarrollar ideas a partir del intercambio. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios para recrearse y satisfacer necesidades de información y aprendizaje. Desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las capacidades de resolución de problemas y aprendizaje autónomo con el uso de la lengua oral y escrita. Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos, adecuados a una situación comunicativa determinada para aprender, comunicarse y desarrollar el pensamiento. Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en los procesos de composición y revisión de textos escritos. Seleccionar y disfrutar textos literarios para realizar interpretaciones personales y construir significados compartidos con otros lectores. Relación entre componentes curriculares. Tenemos en los conceptos esenciales lengua y cultura. ¿Por qué leo? Diferencia la intención comunicativa de diversos textos de uso cotidiano, periódicos, revistas, correspondencia, publicidad, campañas sociales, etc. Y expresa con honestidad opiniones valorativas sobre la utilidad de su información. Destrezas con criterio de desempeño. Distinguir la intención comunicativa, persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc., que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. Estrategias metodológicas. Experiencia. Escuche y observe el video del cuento La Caperucita Roja. Reflexión. Contesta las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los personajes principales del cuento? ¿Dónde se desarrolla la historia? Conceptualización. Narrativa breve. Un cuento para niños es una narración breve que puede ser leída en una sola sesión. Trama simple y directa. La trama de un cuento tiende a ser simple y directa con un principio, un desarrollo y un desenlace claro. La historia puede incluir elementos fantásticos, mágicos o realistas, pero siempre enfocados en captar la atención y el interés de los niños. Aplicación. Leer el cuento y ponerle un título diferente. Además, analiza las emociones que existen en el mismo. Como recursos tenemos humanos, docentes, estudiantes, materiales, texto de lengua y literatura de tercer grado de educación general básica, hojas, cuaderno, materiales de escritorio, cuentos, medios tecnológicos. Dentro de la evaluación tenemos el indicador de evaluación. Reconoce el uso de textos escritos, periódicos, revistas, correspondencia, publicidad, campañas sociales, etc. En la vida cotidiana identifica su intención comunicativa y emite opiniones valorativas sobre la utilidad de su información. Como técnicas e instrumentos de evaluación tenemos la observación directa y la evaluación oral.
Dentro de los conceptos esenciales también tenemos la comunicación oral. Aprendo a usar las palabras correctas. Dialoga demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las pautas básicas de la comunicación oral a partir de una reflexión sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. Dentro de las destrezas con criterio de desempeño tenemos compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana, dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana. Como estrategias metodológicas tenemos experiencia, revisar diferentes cuentos en donde existan diferentes personajes. Reflexión, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de emociones experimentarán los personajes a lo largo de la historia? Conceptualización, lenguaje accesible. El lenguaje utilizado debe ser claro, sencillo y accesible. Se evitan términos demasiado técnicos o complejos que puedan dificultar la comprensión. Imágenes ilustrativas. Las imágenes suelen ser coloridas y atractivas, diseñadas para captar la atención y la imaginación de los niños. Aplicación. Vamos a realizar un juego de roles basado en el texto, donde los niños asumen los roles de cada personaje y cambiar el tono de voz según el momento. Como recursos tenemos humanos, docentes, estudiantes, materiales, texto de lengua y literatura de 4º grado de educación general básica, hojas, cuaderno, materiales de escritorio, cuentos, medios tecnológicos. Dentro de los indicadores de evaluación está la muestra de capacidad de escucha al mantener el tema de conversación e intercambiar ideas y sigue las pautas básicas de la comunicación oral. Interviene espontáneamente en situaciones informales de comunicación oral. Expresa ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente a la situación comunicativa y sigue las pautas básicas de la comunicación oral. Dentro de las técnicas de instrumentos tenemos juegos de roles, preguntas abiertas. Lectura. Leo para conocer más formación de palabras. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios y opiniones y juicios de valor sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir significados. Aplica conocimientos lingüísticos en la decodificación y comprensión de textos, leyendo oralmente con fluidez y entonación en contextos significativos de aprendizaje personal, en situaciones de recreación, información y estudio. Destrezas con criterio de desempeño. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, información y estudio. Actividades de aprendizaje, estrategias metodológicas. Experiencia. Leer un cuento corto, reflexión, conteste la siguiente pregunta. ¿Les pareció interesante el cuento seleccionado? Conceptualización. Ambientación. Se describe el entorno en el que se desarrolla la historia, lo cual puede incluir lugares imaginarios, mundos fantásticos o escenarios cotidianos. Trama. La trama es de la serie de eventos que componen la historia. En un cuento para niños, la trama tiende a ser simple y directa, con inicio, desarrollo y desenlace claros. Aplicación. Después de dar lectura al cuento, se les hará preguntas de donde se les invitará a los niños a reflexionar sobre lo que leyeron. Por ejemplo, se les hará preguntas de cómo se sintieron los personajes en determinada situación o qué creen que sucederá después de la historia. Recursos. Dentro de los recursos, nosotros tenemos el docente, el estudiante, material de escritorio, tenemos el texto de 5º año de educación general básica. Indicadores de evaluación.
Comprende los contenidos implícitos de un texto basado en inferencias, espacios referenciales y de causa-efecto, y amplia la comprensión de un texto mediante la identificación de los significados de las palabras utilizando estrategias de derivación, familia de palabras, sinonimia, antonomía, contextualización de prefijos y sufijos y etimología. Aplica los conocimientos lingüísticos, semánticos, léxicos, sintácticos y fonológicos en la codificación y comprensión del texto, leyendo oralmente fluidez y entonación de contextos significativos de aprendizaje y de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, información y estudio. Indicadores de evaluación. Dentro de los indicadores de evaluación, nosotros vamos a tener lo que son, tenemos preguntas abiertas, tenemos unas técnicas de instrumentos de evaluación, como son la observación y una lista de cotejo. Tenemos como otro concepto esencial la escritura. Dentro de la escritura es la hora de escribir. Un párrafo es un grupo de oraciones que desarrolla una idea principal. Reglas generales para el uso de la tilde. Utilizo el punto de manera adecuada. Escribo párrafos, hoja-volantes. Produce textos con tramas narrativas, descriptivas, expositivas e instructivas y los integra cuando es pertinente y utiliza elementos de lengua más apropiados para cada uno, logrando coherencia, la escritura mediante la aplicación de procesos de producción, estrategias de pensamiento, y se apoya en diferentes formatos y recursos inmateriales, incluidas las TICs, en situaciones de comunicación que lo requieran. Tenemos como destreza de criterio de desempeño integrar relatos, descripciones, exposiciones e instrucciones en diferentes tipos de texto, producidos con una intención comunicativa en un contexto determinado. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del procedimiento de la planificación, redacción y revisión de textos. Metodología de aprendizaje y estrategias metodológicas. Tenemos la experiencia. Pensar en un posible cuento. Reflexión, conteste la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema o conflicto principal que enfrentan los personajes? Conceptualización. Narrativa breve. Puede ser leída en una sola sección. Personajes entrañables. Los personajes suelen ser fácilmente identificables y entrañables para el público infantil. Pueden ser niños, animales, antropomórficos u objetos personificados que enfrentan desafíos y aprenden lecciones a lo largo de la historia. Cada niño escribe en un papel la continuidad del cuento que ha escrito. Compañero de adelante, así le daremos diferentes emociones e interpretaciones. Dentro de los recursos nosotros tenemos lo que es el texto de quinto año de educación general básica, tenemos cuentos, tenemos como recursos humanos, estudiantes, docentes y tenemos material de escritorio. Dentro de indicadores de evaluación, el indicador de evaluación dice, produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e instructivos. Autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura y el uso de estrategias y procesos de pensamiento. Organiza ideas en párrafos con unidad de sentido, con precisión y claridad. Utiliza un vocabulario según un determinado campo semántico y elementos gramaticales apropiados y se apoya en el empleo de diferentes materiales, incluidos las TICs, en las situaciones comunicativas que lo requieran. Dentro de técnicas e instrumentos de evaluación, nosotros tenemos como técnica la observación y como instrumento lista de cotejo, escritura libre. Adaptaciones curriculares, especificación de las adaptaciones para aplicar. Especificación de la necesidad educativa.
dificultades en la comprensión lectora y expresión escrita, trastorno de aprendizaje, conceptos esenciales, reconocimiento del entorno y los eventos principales de la historia, creación de la representación visual de la historia a través de dibujos, pinturas o manualidades, destrezas con criterio de desempeño, aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y funcionales de la lengua castellana en los procesos de composición y revisión de textos escritos para comunicarse de manera eficiente. Actividades de aprendizaje. Actividades antes de leer, lluvia de ideas. ¿Qué es un sapo? ¿Quién lo ha visto? ¿Dónde vive? ¿Cómo es? Durante la lectura, el maestro lee el cuento en voz alta. Ver el anexo 1, después realizar un juego interactivo con los personajes del cuento, dando órdenes e instrucciones claras. El docente será el personaje principal y preguntará sobre lo que más le gustó y lo que entendió del cuento, dando palmadas antes de responder. Trabajo final. Creación de una representación de una escena clave de la historia utilizando dibujos o materiales artísticos. Recursos, copias impresas del cuento, pizarra, marcadores, papel, crayones y lápices de colores. Indicadores de evaluación de la unidad. Desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las capacidades de resolución de problemas y aprendizaje autónomo mediante el uso de la lengua oral y escrita. Técnicas de instrumentos de evaluación. Las técnicas tenemos como observación directa y como instrumento la lista de cotejo. En la matriz de plan simultáneo iniciamos con tercer grado. En las actividades de inicio, con tiempo de 10 minutos, el docente presenta diferentes tipos de libros y revistas. Lee en voz alta una historia y fomenta la participación de los estudiantes a través del juego de Tingo Tango. Ya directamente en el aprendizaje mediado con la metodología aprendizaje activo, el maestro selecciona el cuento El misterio del tesoro perdido. Los estudiantes leen el cuento de manera activa, comprometidos en el texto haciendo preguntas, inferencias, entendiendo el significado del cuento. En lo que refiere a evaluación, en habilidad está la comprensión lectora, en la técnica la observación directa, el instrumento es la lista de cotejo, se evaluará el desempeño de los estudiantes identificando los personajes principales del cuento. Describirá el cuento, identificará el problema y la solución del problema. Hará inferencias sobre los personajes basándose en sus acciones, etc. Esto se hará en un tiempo de 20 minutos. En lo que es aprendizaje autónomo, metodología será la gamificación, se indica la mecánica del juego, la búsqueda del tesoro, que fomenta el aprendizaje autónomo al ámbito educativo con el fin de conseguir mejores resultados. Esto motiva a los alumnos a desarrollar un mayor compromiso de las personas y también estimula el ánimo de superación. En evaluación, en habilidad tenemos la principal, que es la comprensión lectora, se refiere a la capacidad de los estudiantes para entender, interpretar y analizar los textos que leen. La técnica es la técnica de gamificación, el instrumento es el juego educativo. Antes de iniciar el juego, los estudiantes leen el cuento. Una vez leído, se les presenta el primer acertijo o enigma que deben resolver. Este acertijo está basado en un detalle o evento del cuento. Los estudiantes trabajan de manera autónoma para resolver cada acertijo. Cada acertijo resuelto los lleva a la siguiente pista. A medida que los estudiantes resuelven los acertijos, avanzan en la búsqueda del tesoro. El objetivo final del juego es encontrar el tesoro perdido. También pues con un periodo de 20 minutos en esta actividad. Estrategias metodológicas para cuarto grado. 10 minutos, actividad de inicio. El docente presenta diferentes tipos de libros y revistas. Lea en voz alta una historia y fomenta la participación de los estudiantes a través del juego Tingo Tango. 20 minutos para el aprendizaje autónomo. Metodología, aprendizaje activo. Actividad, relectura. Pedir a los estudiantes que observen diferentes tipos de textos cotidianos, anuncios publicitarios, cartas, noticias, instrumentos, etc. Y traten de adivinar el propósito de cada uno. Lectura individual. Proporcionar a cada estudiante un texto corto de uso cotidiano y pedirles que lean determinadamente identificando
la intención comunicativa del mismo. 20 minutos para el aprendizaje mediado. Metodología, aprendizaje basado en el constructivismo social y el aprendizaje colaborativo. Discusión en grupo. Dividir a los estudiantes en pequeños grupos y asignar a cada grupo un texto diferente. Pedirles que compartan sus observaciones y conclusiones sobre la intención comunicativa de su texto. Explicación del docente. Explica de manera clara y concreta las diferentes intenciones comunicativas, persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc. Y proporcionar ejemplos de cada uno. Técnica, presentación oral, instrumento, rúbrica, actividad evaluativa. Entrega a cada estudiante un conjunto de 4, 5 textos cotidianos diferentes. Anuncios publicitarios, cartas, noticias, instrumentos, etc. Solicita a los estudiantes que analicen cada texto individualmente y determinen su intención comunicativa, persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc., justificando su elección. 20 minutos para el aprendizaje autónomo. Metodología, aprendizaje colaborativo. Cada estudiante se unirá con uno de sus compañeros y va a realizar un comentario de la lectura. Reflexión personal. Solicitar a los estudiantes que anoten sus observaciones y conclusiones sobre la intención comunicativa del texto que leyeron. Estrategias metodológicas para quinto año. Metodología, aula invertida. Los chicos formarán grupos de trabajo de no más de 3 estudiantes. El docente les presentará una guía de trabajo autónomo en donde presentará información sobre las novelas, sus partes, diálogos, definiciones y cada componente a través de una hoja de trabajo. Se solicitará a cada grupo que analicen la información y elaboren una mini novela, tomando en cuenta toda la información que proporciona el docente. La técnica y el instrumento a utilizar es la guía de trabajo autónomo. Para esta actividad son 40 minutos. Aprendizaje mediado. Metodología, aula invertida. Los estudiantes exponen el trabajo al docente y a sus compañeros. El docente revisa, corrige y presenta al grupo las observaciones respectivas para mejorar la novela. Técnica e instrumento de evaluación es la observación y la guía de observación. Finalmente, para las actividades de cierre, que sería 10 minutos, la metodología a utilizar es la participación activa, en donde los estudiantes realizarán una lluvia de ideas sobre las letras y palabras que conocen. Explicarán la importancia de la lectura y escritura en la vida cotidiana. Para esto, el instrumento de evaluación será el portafolio. Esto sería nuestra planificación del grupo 2 de la asignatura de multigrado.